Gente, bienvenidos, bienvenidas. Hoy es jueves, estamos en Espira TV y este es el séptimo programa de la segunda temporada de Charlas con Charlie. Antes de avanzar, un anuncio importante. Hermanito, suscríbase al canal, pero ya, de una vez, Pantier. Es que todo el mundo es, ay sí, tan chévere lo que estás haciendo. Dale, yo termino una cosita y hago eso. No, papá, de una vez, le da al botón de suscribirme, manito arriba y tolis la vuelta. Charlas con Charlie se financia con aportes de ustedes. Gracias a las casi 70 personas que se han sumado a este esfuerzo. Ingresen ya a patreon.com/charlasconcharlie y vuélvanse mecenas. Si tienen el saldo en rojo, no importa, compartan y comenten nuestro trabajo. El Senado aprobó anoche la reforma tributaria. A falta de que el proyecto se vote en la Cámara y de que se concilie el texto, el presidente Petro está a punto de sacar adelante la ley con la que espera tener caja para su programa social. Entre otros puntos, la reforma tributaria incluye más impuestos para el sector minero energético, para la venta de inmuebles y para las personas naturales con ingresos superiores a 10 millones de pesos. Por otra parte, avanza el impuesto a las bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados, pero en una versión más aguada. Se cayó el impuesto a las iglesias y no olvidemos, tanto la coalición de gobierno como la oposición celebraron que la reforma ya no incluye un impuesto a las megapensiones. Es decir, está a salvo la humilde pensión del exprocurador Alejandro Ordóñez, de la procuradora Margarita Cabello y de los demás exmagistrados de las altas cortes. ¡Qué bien! La reforma también incluye cambios a los delitos fiscales. Para quien no está al tanto, en TikTok el director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, ofrece explicaciones bastante dinámicas. La reforma tributaria propone 3 cambios en los delitos fiscales. El primer cambio es bajar de 5.000 a 1.000 millones de pesos el monto base para el delito de omisión de activos y pasivos inexistentes. Reducir de 250 millones a 100 millones de pesos. Toda persona reincidente podrá pagar y ponerse al día. Este es un paso necesario para recuperar billones de pesos que los grandes contribuyentes insisten en no pagar. No hace falta que sigan a la DIAN en TikTok. La DIAN ya los está siguiendo a ustedes. Y el director Reyes no dormirá tranquilo, como no ha dormido hasta hoy, hasta encontrarlos. ¿Qué es más venenoso para el ser humano? ¿La cocaína o el carbón o el petróleo? El martes se reunieron en Caracas Gustavo Petro y Nicolás Maduro. La última vez que un presidente de Colombia estuvo en Venezuela fue hace 6 años. Durante el gobierno de Mr. Santos, Maduro cerró la frontera. Después llegó Iván Duque con su cerco diplomático y el invento de Juan Guaidó, quien hoy en día es el meme oficial de Internet para cualquier vacante disponible. Una de las cosas que nos había quitado el gobierno del practicante es poder ver a nuestros políticos en medio de la parafernalia del régimen de Maduro, que se narra a sí mismo como una gesta épica. Llega al Palacio de Miraflores acompañado por la vicepresidenta ejecutiva. ¿Es el apretón de manos hasta ahora? Así es, el apretón de manos que da cuenta de la unión de los pueblos en el ideario del libertador Simón Bolívar. Colombia y Venezuela unidas tras 4 años de oscurantismo del plan de Occidente contra nuestras naciones. Hoy se estrechan las manos como señal de amistad, de cooperación, de reconocimiento mutuo y además de unas relaciones de la nueva era histórica, de la nueva era geopolítica. Termina el oscurantismo de la geopolítica de Occidente en manos del ideario del Simón Bolívar, nuestro libertador. Es como una mezcla entre comentarista de fútbol, caudillo y poeta oficial. Maduro y Petro se reunieron a puerta cerrada. Hablaron sobre la participación de Venezuela como garante en el proceso de paz con el ELN, de comercio bilateral, el crimen en la frontera y la protección de la selva amazónica. Después dieron declaraciones públicas sin recibir preguntas de la prensa. Al final, la visita no dejó muchos titulares. Según la internacionalista Sandra Borda, fue un buen primer paso con una hoja de ruta muy difícil por delante. La misma noche del martes, Petro se reunió en la Casa de Nariño con los directores de medios masivos. No había youtubers ni medios digitales nacientes, sino los más representativos del establecimiento bogotano: El Tiempo, Caracol, RCN, El Espectador y Blue Radio, entre otros. La silla vacía, que también clasificó a la cena, contó que Petro llegó temprano y saludó uno a uno a los 30 invitados. Bueno, temprano es que llegó solo media hora tarde. Los asistentes tuvieron que entregarle sus celulares a los edecanes y el presidente respondió las preguntas on the record y sin libreto.
A diferencia de Mr. Santos o de Duque, que tenían línea directa con los dueños de los medios y buscaban influir en la cobertura, Petro no parece tener la expectativa de un trato favorable. El presidente habló dispersamente de los temas sin preocuparse demasiado por instalar un mensaje o dejar algún eslogan de su gobierno. Fue su jefa de gabinete, Laura Sarabia, quien le recordó sobre el final de la comida el corte de cuentas de los 100 días que se aproxima. Y tal vez Petro habrá pensado, tranquila que eso lo debatimos ese día en Twitter. Mucha atención, nos encontramos informando live, ipso facto, in situ, desde las afueras de la Casa de Nariño, donde a esta hora el presunto primer populista de la nación, Gustavo Petro Urrego, está sentado a manteles con los directores de los medios de comunicación. Sobra decir que este reportero no ha sido convocado a tal agasajo debido a su independencia, audacia y goodwill. Según ha trascendido, el menú ofrecido sorprendió a los integrantes del Cuarto Poder por su alto contenido calórico. Arroz, carne sudada, papa y ensalada, es decir, el clásico ejecutivo, conocido también como ACPM. Al parecer, el presidente habría atiborrado los platos con el propósito de poder hablar sin parar y evitar cualquier contrapregunta. A la salida, uno de los participantes habría comentado con Alka-Seltzer en mano: ¡qué reunión tan pesada! Seguiremos informando. Un medio que se adelantó al balance de los 100 días es la flamante revista Alternativa, que ahora dirige el exconsejero presidencial de Iván Duque, Hassan Nazar. Vamos por partes. Al igual que Semana, que ya no es Semana, Alternativa es un medio zombie con el mismo nombre de la revista de izquierda de élite que en la década de los 70 fundaron Gabriel García Márquez, Enrique Santos y Antonio Caballero. Hace 2 años, Alternativa apareció bajo la dirección del ex magistrado Jaime Arrula, quien, a pesar de ser supuestamente antiuribista, creó una cámara de eco de la derecha para intentar atajar a Gustavo Petro y defender al entonces presidente Iván Duque. ¿Y cómo salió eso? No, salió mal. Salió mal. Desde finales de octubre, Hassan Nazar está al frente de Alternativa, que ahora promete un nuevo enfoque con voces diversas. Nazar es un ejemplo más de la puerta giratoria que conecta las salas de redacción con la Casa de Nariño. De hecho, esa versatilidad parece hoy su carta de presentación. Siempre que hablábamos, había una dinámica muy interesante. Usted estaba en la oposición y siempre había, pues, un gobierno a quien hacerle oposición. Ahora la película es distinta. Ahora usted está con el gobierno de turno. Es una dinámica distinta. ¿Cómo ha sido ese proceso? Buena pregunta. ¿Cómo ha sido ese proceso? A finales de 2019, Nazar se quitó la escarapela de RCN y se volvió asesor del presidente practicante. Y el 7 de agosto pasado se quitó la corbata de funcionario y al día siguiente amaneció como analista independiente. Terminaron para mí 30 meses de un ciclo maravilloso de institucionalidad y prudencia. Vienen unos días de merecido descanso y ahora, con nuevo protagonista, comienza un periodo de divertimento épico. Qué bueno que se vaya a divertir. Nosotros también nos hemos divertido con él. En los tiempos de Duque, las antiguas críticas de Nazar contra Juan Manuel Santos se volvieron una especie de oráculo para el gobierno de su jefe. Bajo la etiqueta "siempre hay un trino", para cualquier actuación de Duque había un tuit clásico de su consejero. Esa bella costumbre de hablar de austeridad cuando se gastaron la plata en otras cosas, por ejemplo, publicidad. Lo que más me gusta de este gobierno es que la tiene clara. Ahora quiere procurador de bolsillo, no le basta con fiscal y contralor. Hoy el heredero de esa bola de cristal parece ser Gustavo Bolívar. Pero Nazar no era simplemente un extuitero en Palacio. Como asesor de comunicaciones del presidente, cumplió a cabalidad su rol de esconder a Duque de las entrevistas incómodas, armar cortinas de humo para distraer la atención y defender al gobierno de escándalos donde al final no pasaba nada. Por ejemplo, en febrero de 2020, cuando se supo que la entonces primera dama María Juliana Ruiz había usado el avión presidencial para hacerle una fiesta de cumpleaños a su hija con unos amiguitos en Panaca, Nazar aprovechó el acceso que tenía a la información privilegiada de Palacio para reprocharles a los periodistas que ellos también se habían montado en ese avión. ¿Recuerdan este clásico? Entonces le pongo el ejemplo, Vicky, para trasladarlo con ejercicio real, porque Sí, aquí es donde está la hipocresía. ¿Cuántos de los que revelaron esta noticia han viajado en el avión presidencial? Usted, por ejemplo, Vicky, ¿alguna vez ha montado en el avión presidencial? De este gobierno no, pero claro, como periodista he ido a cubrir cosas en el avión presidencial, sí señor. Pero nunca he ido a un paseo al avión presidencial. ¿Pero ha llevado a su familia? No, señor. ¿A cuál familia? Pues no sé, le pregunto. He ido a hacer cubrimientos, sí, señor. Sí, señor. ¿Tu esposo ha viajado? Estuve en el gobierno Santos en un viaje cuando la madre Laura. Okay.
Es una Vicky, vergüenza para el periodismo. Usted no es periodista. A nivel personal. Usted es un lagarto. Si usted quiere seguir llevando esta discusión a nivel personal, usted es un lagarto, un tipo vergonzoso. Yo no entro a eso, Vicky. Se lo digo. Y claro, como no pudo tener éxito como periodista porque usted es un fracasado, entonces se fue a lagartearle al uribismo para que le dieran la casa de Nariño. Yo no soy lagarta. Bueno, no sé. Sobre lagartería con el uribismo, me parece que este par compiten de tú a tú. Por ahora, Nazar está interesado en reivindicar de alguna forma al gobierno del que hizo parte, pero su entrevistado no lo ha dejado escapar tan fácil. Y creo que en eso hay algo que podemos hablar más adelante y tiene que ver con esa constante reflexión que hacen muchas veces los gobiernos de estar mirando el espejo retrovisor y dicen, es que venía de antes, es que no era, y sin embargo, pues la responsabilidad las asume quien está de turno. Mire, estamos llegando a un momento donde... Aunque perdóname un comentario, una cosa son las herencias que uno recibe, que uno debe dejarlas claras, y otra sí estar intentando justificar toda actuación errónea o equivocación con algo que es responsabilidad de quien venía atrás, ¿no? La responsabilidad las asume quien está de turno, dice Nazar, como si él o su presidente hubieran respondido por algo, por la brutal represión policial del paro, por no querer implementar el acuerdo de paz, por el fracaso en la reconstrucción de Providencia, por usar la inteligencia del Estado para vigilar a los críticos, por centros poblados, por el elefante blanco de Coroná, por poner un fiscal de bolsillo. El análisis de los 100 días de Petro que hace Alternativa es previsiblemente crítico. Eso sí, Nazar aclara que se trata de un ejercicio profesional de veracidad e imparcialidad. Hassan, ¿esta es una revista de oposición al gobierno en su línea editorial? Jamás, por lo menos yo nunca he hecho periodismo de oposición, Gustavo. Yo hago periodismo y el periodismo escucha todas las voces y hace las preguntas a todos los sectores. Claro, siempre ha hecho periodismo, excepto cuando no ha hecho periodismo, que ha sido casi siempre. Comienza un periodo de divertimento épico. Mira, dime honestamente tú, ¿qué prefieres? ¿Uno de esos periodistas de Chapinero que tienen un podcast en el cuarto del servicio y no han estado jamás ni en el consejo comunal del edificio? ¿O una persona experimentada como este muchacho Nazar que conoce los entretelones del poder, que le ha hablado de tú a un presidente y sobre todo que entiende que el periodismo tiene un deber con las instituciones? Yo estoy muy contento con mi suscripción a esa revista, te digo. Con eso y semana estoy divinamente informado para estos tiempos aciagos de populismo, demagogia y charlatanería. Me acompaña hoy en el estudio Andrés Mejía, analista político y consultor. Andrés, bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. Muy chévere tenerlo. ¿Nos creerá la gente si decimos que esto pasó porque un tuitero, la bodega personal suya, empezó a decir, oiga, que por qué no invitan a Andrés Mejía al programa? Efectivamente así pasó, sí. Cosa que les agradezco mucho y yo tengo que admitir que no fue algo pagado ni remunerado de ninguna orgánico. manera. Entonces fue una voluntad ciudadana que tenemos que respetar. Exacto, yo vi ese tuit y dije, pero por favor, señor, vamos a cumplir inmediatamente. Sí, hizo bien. Sí. Pues Andrés, varias cosas para hablar. Empecemos un poco en orden porque usted está haciendo comentario político, está haciendo análisis, habla mucho de economía, pero usted es filósofo de la Universidad Nacional. Sí, así es. Yo me gradué de Filosofía de la Universidad Nacional. Esos son mis estudios. Yo mentiría si le digo que la filosofía me condujo a esos temas, sí. Porque la filosofía no necesariamente lo conduce a uno a los temas de análisis de la vida diaria. Yo sí creo que me aportó herramientas que son valiosas y que son distintivas en el tipo de mirada que yo trato de hacer. Pero, por ejemplo, la mayoría de gente que estudió conmigo se dedicó a otras cosas. Es cierto, y es algo que yo registro con mucha alegría, que cada vez hay más gente egresada de filosofía y, por ejemplo, de mi departamento de la Universidad Nacional, que está trabajando en cosas diferentes a lo que era el destino único del graduado de filosofía hace unos años, que era la academia, sí. O ser profesor universitario o ser profesor de colegio, ambas cosas magníficas y maravillosas y muy importantes, pero era importante que se abriera un poquito más la cosa. Está pasando. Ministras tenemos, por ejemplo. Hoy grabamos un jueves, ayer miércoles pasó la reforma tributaria por el Senado, hoy se está esperando la votación en Cámara, pero al final ya solo quedaría eso y las conciliaciones. Entonces, ¿cómo le parece la reforma tributaria? Vea, yo voy a empezar, Carlos, con vaso medio lleno. Vaso medio lleno, Colombia aprueba, logra sacar
a través del Congreso y como debe ser, una reforma tributaria ambiciosa y de amplio alcance. Eso es una buena noticia porque el país había aparentemente perdido la capacidad de hacer eso. Cuando uno mira los informes de las firmas calificadoras de riesgo, esos que le bajan la calificación a Colombia, que uno oye por ahí en las noticias, a partir de lo que pasó con la reforma tributaria de Alberto Carrasquilla, la que desató el paro y el estallido nacional, una observación constante de las calificadoras de riesgo, y no solo de las calificadoras de los observadores internacionales de la economía colombiana, era: Colombia tiene un problema fiscal serio, digamos, hay otros países que lo tienen peor, Colombia es serio, pero hay otros países que lo tienen peor, pero el problema de Colombia es que parecería no tener la capacidad política de arreglar ese problema fiscal. Claro. Es decir, de pasar, diseñar, concertar, consensuar, lograr aceptación general, legitimidad para las reformas que necesita. Bueno, ahora tenemos una reforma que seguramente podemos discutir los detalles. Es completamente imposible que una reforma tributaria deje contento a todo el mundo, pero vaso medio lleno, Colombia pasa una reforma tributaria ambiciosa con una meta de recaudo muy elevada, muy superior a lo que era tradicional en las reformas tributarias colombianas, y yo creo que eso va a ser, por ejemplo, un mensaje a los mercados. Últimamente se habla mucho de los mercados, que los mercados ven a Colombia de tal o cual manera. Eso, independientemente del contenido de la reforma, que tiene aspectos polémicos, el hecho de que Colombia, a través de los mecanismos regulares de su sistema político, logre hacer un esfuerzo para corregir su problema fiscal, paso medio lleno. Ok, y aumenta mucho. Para darle una idea a la gente en términos de cifras de recaudo, esta es, creo que, comparada con la última de Duque, ¿cuánto estamos hablando? 21 versus 6 en billones. Esta va a estar por el orden de los 20, se dice, tenemos que esperar la conciliación, algo así. Hemos venido cayendo de metas que eran poco realistas, claro. 75 billones, luego 50, luego 25. Parece que vamos a aterrizar a algo entre 18 y 20. En una apuesta que había por ahí, yo aposté 18, pero parece que me voy a descachar por 2 billones nomás. Pero claro, es muy superior a cualquiera de las anteriores. Bueno, entonces ahora hablemos del vaso medio vacío. ¿Qué no le gusta de la reforma? Obviamente este no es un público que vaya a querer la minucia y el detalle, pero sí alrededor de temas clave. Vaso medio vacío. Yo creo que la reforma tenía una filosofía o buscaba, es decir, ni siquiera voy a decir que la tenía, trataba de aproximarse a una filosofía de reestructuración tributaria que más o menos ha venido volviéndose un consenso entre expertos en Colombia, y la reforma más o menos trataba de acercarse allá, que era: necesitamos cargar un poco más a la gente, individuos de altos ingresos y de altos patrimonios. Necesitamos acabar los beneficios a las empresas, beneficios aquellos puntuales, todas esas exenciones que han llenado y que han vuelto, como se dice popularmente, un colador del sistema tributario colombiano. Segundo punto, necesitamos acabar con eso porque es una vagabundería. Y tercero, necesitamos bajarle un poquito la carga general a las empresas. Las empresas, si no están beneficiadas por esas exenciones particulares, la carga es muy, muy fuerte en Colombia. Entonces la reforma trataba un poco de acercarse a eso, con uno u otras disarmonías, digamos, pero como las cosas son finalmente lo que terminan siendo después de un proceso complejo, como es el proceso de los consensos políticos y parlamentarios, vamos a tener una reforma que básica y fundamentalmente la van a pagar las petroleras. Claro. Y en ese sentido, si bien es una reforma amplia, ambiciosa, y ese tema de las petroleras se puede discutir si es bueno, si es malo, si es correcto, si es incorrecto, pero en todo caso es una cosa que no tiene espíritu estructural. Se carga sobre las petroleras y el argumento de alguna manera es que las petroleras están pasando por un momento excepcional por los precios internacionales del petróleo. Entonces, si están ganando mucho, tienen que contribuir más. Y es un argumento que no solamente se hace en Colombia, se hace en otras partes del mundo. Pero entonces, naturalmente, si uno ve la esencia de ese argumento, es una cosa transitoria. En unos años tendremos que estar volviendo a hablar de la reforma estructural. Entonces, mejor dicho, como que teníamos una cosa de grandes ambiciones conceptuales y estructurales, y terminamos como el meme ese de Twitter, perrito grande, fuerte, dice: yo voy a reformar estructuralmente el sistema tributario colombiano para que los individuos de altos ingresos y altos patrimonios paguen más, las empresas se relajen, bajemos las exenciones. Perrito chiquito, van a pagar las petroleras. Perrito Chims, ansioso. Van a pagar las petroleras, bueno, y otros también, pero fundamentalmente la carga va a caer sobre el sector
de las exportaciones de commodities petroleros y mineros. Porque en su momento o hasta el final, la ANDI, los gremios, todos quedaron muy descontentos con la reforma. Y otro elemento que le quiero agregar para que expanda el comentario. Después de esta reunión que tuvo el presidente Petro con la bancada, con el oficialista, la oposición, se bajan, por ejemplo, del impuesto a las pensiones, que yo le estaba mencionando al comienzo del programa, pues que era, yo no creo que fuera tanto dinero, pero simbólicamente era muy importante. Claro. Y ya se está aguando el impuesto a las bebidas azucaradas, una cosa que yo creo que alegra mucho a Cerealín, pero entonces uno empieza a mirar si en ese tejemaneje usted cree que al final Petro se terminó bajando mucho de lo que tenía o logró un poco más de lo que él esperaba. ¿Cómo lo ve en esa tensión y también en el balance que hacen los empresarios? Yo creo que le tocó bajarse al gobierno, naturalmente, pero pues esa es la naturaleza del proceso político por el cual se expiden las normas de impuestos en una democracia en el mundo. Lamentablemente eso tiene que ser así. Digo lamentablemente, ¿por qué? Porque es que lo ideal de un sistema tributario es que de alguna manera sea lo más general posible. Entonces usted decía ahora, por ejemplo, los famosos impuestos saludables. Eso en un principio era una norma como de un alcance más amplio que iba por todos los ultraprocesados y azucarados. Se fue llenando de pequeños huequitos. Idealmente uno tendría un sistema tributario lleno de normas muy amplias, generales, que además le queda fácil a la autoridad tributaria hacerlo cumplir, le queda fácil perseguir la evasión y le queda fácil a la gente y a las empresas saber qué tiene que pagar y cuánto. Lamentablemente, parece que así es el proceso político en casi todas partes del mundo. Las normas de impuestos que salen de los legislativos son Es decir, ese animal mitológico de la reforma estructural que ordene todos esos huecos y que unifique eso, realmente no lo vamos a ver, porque es que siempre se dice eso. Sí. Siempre se habla de eso. Entonces los empresarios estaban exagerando un poco desde la ANDI, por ejemplo, la visión catastrófica, pues porque para quienes no somos economistas leemos eso y decimos, no, pues entonces se va a acabar el sector productivo. Sí, a ver, yo creo que la queja de los gremios es parcialmente justa en un aspecto y es el siguiente. Ese diagnóstico de lo que debía ser la reforma tributaria estructural en Colombia tiene un punto fundamental que lo mencionamos ahora, que es las exenciones. Las exenciones tienen origen... Bueno, las exenciones han existido desde hace mucho tiempo, pero como política de Estado colombiano tienen origen en el gobierno de Uribe, en el primer gobierno de Uribe, porque la visión era tenemos que darle a las empresas todas las ventajas que quieran para venir a invertir en Colombia y a crear empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso fue creando una situación muy difícil de manejar y muy injusta también. Entonces, consenso de los expertos sobre reforma tributaria estructural en Colombia, hay que eliminar las exenciones. Ok, pero si se eliminan las exenciones, paralelamente, la tarifa general, es decir, la tarifa de impuesto de renta que pagan las empresas que no están beneficiadas por ninguna de esas exenciones, debería bajar un poquito. Eso está en casi todos los documentos de análisis porque es muy alta. Es muy alta y al ser alta, de alguna manera, compensa lo que se está dejando de recibir por vía de las exenciones. Aquí lo que hicimos fue reducir las exenciones, pues no eliminarlas totalmente, eso probablemente sea una utopía, reducir las exenciones, pero dejamos una tarifa general muy alta. Entonces eso sí va a ser un peso muy fuerte sobre el sector productivo. Ahora yo tiendo a desconfiar de esas manifestaciones que son del estilo es que se va a acabar la empresa privada en Colombia, es que se va a acabar la inversión. Ahora, ¿quién va a invertir en Colombia? ¿Y por qué? Porque son varias veces ya las que los he oído en la vida con respecto a diferentes cosas. Y pues nunca pasa. Entonces esperemos a ver. Usted decía en Twitter hace poco, para irnos metiendo en eso, me estoy imaginando a mi yo de hoy diciéndole a mi yo de 1996, no me lo vas a creer, pero llegará un momento en que José Antonio Ocampo y Mauricio Cabrera Galvis serán garantía de tu tranquilidad, porque les da tranquilidad a ellos. Mauricio Cabrera también economista. Mauricio Cabrera sí, que está en la Junta de Ecopetrol. Ya. Por eso lo mencioné ahí. No, pero este trino tiene una referencia histórica y es que en los años 90... las polémicas alrededor de la economía colombiana, sobre todo en la primera mitad de los años 90, giraban fundamentalmente alrededor de lo que se llama la apertura, la liberalización de la economía colombiana que hubo a finales de los 80 y principios de los 90. Yo en esa época, que era joven y fogoso, era muy, muy fuertemente pro-aperturista, pro-gavirista, o sea, yo era un gavirista a carta cabal. Y en esa época, los críticos fuertes de la apertura eran un grupo de economistas encabezados principalmente por Ocampo, por José Antonio Ocampo, que eran cercanos a Samper, al samperismo, que Samper, como político del Partido Liberal y como incluso ministro de Desarrollo del gobierno de Gaviria, era la cabeza o la cara
de los críticos de la apertura. Entonces, en esa época, a mí usted ni me hablara de José Antonio Ocampo, ni de Eduardo Sarmiento. Mauricio Cabrera Galvis, igual, asesor, confidente en temas económicos de Horacio Serpa. Sin embargo, ¿qué pasa? Que estas son personas que, independientemente de los desacuerdos que uno haya podido tener con ellos en esa época, su capacidad y su competencia como economistas y como personas que entienden de estos temas y que entienden lo suficiente para evitar irresponsabilidades, está fuera de duda. Cualquiera de los dos, Mauricio Cabrera, que es una persona que ha pasado toda la vida alrededor de los temas de finanzas corporativas, José Antonio Ocampo, que es uno de los economistas más respetados del continente y que tiene una trayectoria enorme. Tiene uno la tranquilidad de que son personas que entienden las consecuencias que tendría hacer irresponsabilidad. ¿Qué puede uno al final decir del bendito dólar y lo que está pasando con el gobierno? Yo creo que lo primero que hay que decir del bendito dólar, Carlos, es lo siguiente, es que hay que hacer una claridad. En Colombia y en particular en el mundo por ejemplo, de las redes sociales y de Twitter, se tiende a creer que todo el movimiento de esa variable, sobre todo sus movimientos como volátiles dentro de un mismo día o de un día para otro, responden únicamente a acontecimientos políticos internos de Colombia, a lo que dijo Petro o a lo que dijo el ministro Campo, etcétera, etcétera. Es como que nos vemos en el ombligo en ese sentido y creemos que lo único que mueve esa cotización es lo que pasa en la política colombiana. Yo creo que al respecto hay que empezar con un poco de claridad, si se quiere, de pedagogía, y es lo siguiente. Mire, las variables que mueven al dólar, a la cotización de una moneda cualquiera, son muchísimo más complejas. Y yo lo pondría de esta manera para simplificarlo un poco. No todo es interno e incluso no todo lo interno es política interna. Hay factores internacionales que, si usted se pone a ver en algunos momentos, en volumen, pesan más que los factores internos colombianos, que básicamente es lo que pasa en Estados Unidos y lo que hace la Reserva Federal de Estados Unidos. Suben las La tasas. Reserva Federal de Estados Unidos, ni siquiera con una decisión, con una rueda de prensa, mueve la cotización de prácticamente todas las monedas del mundo con respecto al dólar. Así estamos, así es el mundo. ¿Cómo es que dice una canción? La vida es así, no la he inventado yo. Sí. Así es. ¿Qué balance haría usted llegando casi, nos faltan menos de 15 días, a los 100 días del presidente Petro? En el segmento anterior estaba hablando del balance que hizo Hassan Nazar, que ya ahora es periodista otra vez, o dice que es periodista otra vez. Y empiezan todos los análisis. Usted en sus comentarios en Twitter ha hablado mucho de los problemas de comunicación, de las voces disonantes, de este verbo que no parece que estuviera al tiempo con la acción. Cuéntenos un poco cómo está viendo estos primeros 3 meses largos. Naturalmente 3 meses, Carlos, son muy poco tiempo, ¿no? Y puede que las cosas cambien en adelante en uno u otro sentido, pero yo creo que hay varias cosas. Yo creo que la primera, y no es por mala leche empezar por algo malo, es simplemente una observación fáctica, yo sí creo que el rasgo característico de los primeros días de este gobierno es desorden. Yo creo que la misma gente del gobierno o incluso de la coalición afecta al gobierno, qué sé yo, Roy Barreras, etcétera, han hecho esta observación y hay mucho desorden. Parecería que el gobierno todavía no se ha acabado de conformar. Todavía le cuentan a uno que hay un montón de cargos claves en entidades varias que ni siquiera están provistos, que hay otras entidades en las que ya están provistos los cargos pero no dan línea, no se sabe qué hacer, los funcionarios no saben esto hacia dónde se dirige. Un ministro dice una cosa, otro ministro dice otra, hay polémicas extraordinariamente fuertes dentro del mismo gabinete ministerial. Eso uno podría decir teóricamente que no es tan malo, que indica el origen de coalición del gobierno y todo eso, pero yo creo que aquí sí estamos pasando el umbral de lo tolerable y sí vale la pena que el gobierno se ponga un poquito de orden. Mucho desorden, muchísima retórica, pero yo creo que eso era un factor de esperar tratándose de un presidente muy retórico como Gustavo Petro y quisiera dejar claro, Carlos, que yo no digo eso como algo malo. A mí la retórica me parece una parte importantísima del liderazgo político. Petro tal vez en algunos casos se excede mucho, pero cuando usted compara un presidente como Petro con un presidente como Duque, que tenía tantas deficiencias en esa materia y por tanto su liderazgo se sentía tan inexistente a veces, eso no es bueno para una sociedad, ni siquiera para una sociedad madura. Yo creo que lo que uno espera del líder es algún tipo de mensaje, sobre todo en una sociedad cambiante como la colombiana. Yo creo que hay muchas esperanzas, hay muchas expectativas y pienso que todo ese gran caos
ministerial y retórico, probablemente está ocultando la ocurrencia de una serie de cosas buenas e importantes que están pasando y que no se anuncian de manera y que otras que apenas se están anunciando, pero que ya veremos el desarrollo que tienen porque falta muy poco tiempo. Pero no sé, por ejemplo, a mí me parece que es muy importante destacar la posición que este gobierno ha tomado en el tema de drogas, por ejemplo. ¿Cómo no va uno a destacar que es la primera vez que un presidente en ejercicio de Colombia se para firme frente al mundo y dice esto se tiene que acabar? Yo no sé si lo va a lograr o no, pero eso sí hacía falta. A uno le preguntaban mucho los extranjeros, oiga, ¿por qué Colombia nunca dice nada? La guerra contra las drogas es un fracaso y los expresidentes colombianos a veces hacen unas declaraciones. Santos dio unos pasos en esa dirección, sí, pero Petro es el único que se ha parado y ha dicho esto está mal y hay que cambiarlo. ¿Cómo ve usted en general el debate público? ¿Cómo ve en general como estas indignaciones? Es un tema sobre el cual yo pienso mucho y le pregunto mucho a los invitados por eso. ¿Cómo lo ve en general? Empecemos por ahí. Lo primero que se me viene a la mente, Carlos, es que como en la pregunta usted mencionó la palabra polarización, yo quiero partir de aclarar que yo no comparto la tesis de que la polarización sea un mal significativo de la sociedad colombiana. O sea, ¿están de acuerdo con Fajardo que ve a un niño en la calle? Es que sí, la polarización. No, y tampoco estoy de acuerdo con la otra tesis de Fajardo. Y la otra tesis de Fajardo es que de hecho me parece que es como la tesis central de Fajardo y probablemente la razón por la que no logró conectar con el electorado es que el problema de Colombia es el lenguaje encendido, por así decirlo. Entonces, cada vez que una persona hace alguna declaración políticamente fuerte o algo, entonces Fajardo decía, no, pero es que hay que bajarle al lenguaje, el lenguaje produce violencia. Entonces yo no creo, primero que todo, yo no creo que el camino causal sea así tan claro, que el lenguaje produzca violencia. Y yo creo que una sociedad tiene que permitirse cierto tipo de, ¿cómo lo llamaríamos? Es que ni siquiera es violencia, es cierto tipo de honestidad en los debates. Sí, de vehemencia. Si hay cosas que están mal, yo creo que hay que decirlo. Sí. Y no le conviene a nadie que esas cosas no se digan. Mire que hay un historiador muy interesante que es Herbert Brown, que escribió un libro muy bueno sobre el 9 de abril, sobre la muerte de Gaitán. Y en la ambientación de eso él dice que la política colombiana en los años 20 y 30 era manejada por una generación que él llama los convivialistas, porque convivialistas de convivencia. Y eran unos señores muy caballeros, muy bien vestidos, que se reunían en el Jockey Club de Bogotá, enemigos de partidos liberal y conservadores, pero se trataban muy bien y trataban de mantener las diferencias un poco, y probablemente los problemas de la sociedad un poco silenciados. ¿Qué viene después de esa era de los convivialistas? Una gran explosión de violencia, de las peores que ha conocido Colombia. Y yo me pregunto, ¿qué tal si en esa época de los convivialistas hubiera habido un poco menos de caballerosidad, un poco más de honestidad en el discurso? De pronto no terminamos en esa violencia explosiva tan terrible de los años 40, finales de los años 40 y 50. Entonces a mí me parece bien que en el debate público haya algo de honestidad, sobre todo si hay cosas que están mal, como hay muchas que están mal en un país como Colombia. Andrés, una recomendación para irnos. Usted mencionaba un libro de Herbert Brown, 9 de abril. Otra recomendación de algo que esté leyendo chévere para el momento que estamos viviendo, que resuene con lo que está pasando. Sabe que me enteré, no lo he leído, no lo he comprado porque me enteré este fin de semana que salió una edición de los escritos de Álvaro Tirado Mejía sobre los partidos tradicionales en Colombia. Yo creo que eso es muy interesante y vale la pena leerlo. Es una reedición de escritos anteriores de Álvaro Tirado Mejía, pero aparentemente pues, ambientados con todo lo que ha pasado. Me parece muy interesante porque tiene dos tesis que le leí en una entrevista y que una de ellas en particular me llama la atención. La primera es que los partidos se desdibujaron en el Frente Nacional, no solo por lo que todos sabemos, y es que básicamente se dividieron la burocracia del presupuesto nacional entre los dos cómodamente, sino porque ambos pasaron de tener las ideologías que tenían antes, una muy liberal, progresista, etcétera, la otra un poco más conservadora en varios matices, a básicamente compartir una idea desarrollista, dice él, y es verdad, es decir, la obsesión de Colombia en los años 60, 70 y todo eso fue el desarrollo económico y todas las ideas que había de sustitución de importaciones, etcétera. Eso me pareció muy interesante. Lo otro es que es la primera vez que veo un analista de ese nivel que no se lamenta por el estado actual del sistema de partidos en Colombia.
porque uno oye generalmente siempre diciendo, no, es que es el colmo, que no funcionan, que son personalistas, que no hay disciplina, que hay muchos que vienen y van, etcétera. Él dice en esa entrevista, no, esa es una realidad que estamos viviendo, es decir, añorar lo anterior no tiene sentido, y esa realidad corresponde a una realidad de la sociedad que también habría que entender, y yo creo que eso puede tener mucho de razón, es decir, la sociedad no va a volver a la época en que a uno los partidos le decían qué tenía que hacer y por quién salir a votar. De la misma manera como tampoco las tribunas mediáticas es el mismo de políticos dicen para dónde se mueve uno. Pues para la gente va a quedar la entrevista completa este fin de semana en el canal. Lina le va a hacer ahora unas preguntas cortas en Instagram y vamos a poner una versión resumida en el programa de hoy. Pues Andrés, gracias por venir. Muchas gracias. La próxima, Carlos. No, ¿verdad? Si lo invito, de pronto yo cocino algo rico. Magnífico. Antes de irnos, un reconocimiento en el orden del día. Felicitaciones a las jugadoras de la Selección Colombia Femenina Sub-17, subcampeonas del mundo. Según las últimas promesas oficiales, sí van a recibir los premios económicos que merecen. Lo cierto es que estas deportistas triunfaron a pesar de sus dirigentes, como triunfó anoche también Millonarios. Gente, dejen vivir a noviembre y relájense, que el año ya casi termina. Recuéstense, estiren las piernas y vean, por ejemplo, a Coldplay cantando música ligera hace unos días en Buenos Aires. Las trampas del amor. 1, 2, 3, go. Mucho cuidado, no sorteen más las trampas del amor. Nos vemos el próximo jueves en las sesiones de escritorio. ¡Chao! Hermanito, yo estuve viendo el encuentro ese entre Petro y Maduro y para mí que ese par no se caen bien. Es que vea el video y verá. Petro llega así como serio con ese caminado de pato que tiene y saluda de mano a Maduro, que es tremenda nevera. O sea, allá todo el mundo está pasando hambre, pero ese man está bien alimentadito. Y se saludan así de mano nomás, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, presidente? Pero ni abrazo, ni pechicheo, ni nada. En cambio, ¿usted vio cuando el señor Benedetti fue? Ah, no, hermano, eso fue de Maduro, ven, te regalo este cuadro, te voy a cantar un vallenato, ¿qué te tomas? Ay, otro abrazo antes de que te vayas y te mostré este libro de Bolívar. Íntimos, pues. Yo no es por sembrar cizaña, pero esas cosas uno las ve en el ambiente, ese par están escamosos. Como dicen los gomelos, ahí no hay química, papá.